los invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6. Ya llegamos al último capítulo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y Timoteo sigue con esto de las enseñanzas, de las exhortaciones, de cómo debemos conducirnos, de las relaciones humanas que habíamos dicho. Todo el capítulo 5 fue hablar de la relación, cómo relacionarnos con las personas mayores, las menores, los jóvenes, las jovencitas. Y sigue el apóstol Pablo en esto. Entonces yo los voy a invitar a leer el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la sencillez con que nos expones también y nos enseñas estas cosas, que se nos hacen difíciles porque muchas veces no queremos obedecer, Señor, queremos buscarle otra interpretación, Señor, pero tu palabra es clara en esto. Te pido que también seamos sumisos esta mañana para entender, para obedecer y para aplicar a nuestras vidas, Señor, tu enseñanza, que es lo más importante. Desde ya te agradecemos todo este servicio que podemos rendir a ti, Señor, y esta comunión que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de las relaciones laborales, como hemos llamado el título del sermón hoy día, el cristiano y las relaciones laborales, evidentemente que no es fácil, esto trae mucho conflicto, pero lo que hoy vamos a ver es el enfoque que Dios mismo tiene a través de su palabra para lo que es esto, ¿ya? Y hoy vivimos y no podemos desconocer en una sociedad que no le da gran valor al trabajo. Si somos honestos, muchas personas no les agrada su trabajo o no les gusta ir a trabajar. Más bien lo ven como una forma de poder tener los recursos para satisfacer sus placeres, sus necesidades. Pero no como una forma de vida que lo planteaba el Señor. Y lamentablemente muchos trabajadores cristianos piensan así también. Quizás que esto fue un castigo, pero esto no fue un castigo. El trabajo es la forma que Dios tiene para que nosotros nos podamos desarrollar en esta vida y podamos glorificar a Dios también. Mira lo que estoy diciendo. Y esto comienza a desarrollarse, esta teología del trabajo, por decirlo así, desde el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2, hoy vamos a ver varios versículos. Génesis capítulo 2. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto, antes de la caída, acá en Génesis capítulo 2, versículo 15, esto es antes de la caída, ¿ya? Génesis 2.15, llegaron allá, el Señor le dice a la primera pareja humana: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, cuando Dios crea este huerto, no era para que Adán y Eva estuvieran tendidos al sol. Era para que lo labrasen, eran para que lo guardaran, era para que lo administraran. Más adelante le dice que Dios le da señorío y le dice que administre todas estas cosas. ¿Ya? Vamos a hablar de esto porque es tan importante, porque hay muchas personas que creen que el trabajo es un castigo. Y no lo es. Cuando fueron expulsados del huerto ellos, ahí recién viene que Dios le dice: te crecerán espinos, te crecerán cardos y comerás con el sudor de tu frente. ¿Me entiendes? Pero eso es producto del pecado del hombre. Pero en el principio no fue así. Dios no lo planeó así. Dios, cuando lo presentó al hombre en el huerto, lo presentó para que lo labrara, para que lo cuidara, para que tuviera una actividad, para que tuviera un trabajo. Entonces, esa es la primera diferencia. Entonces, quiero también en este momento decir que nosotros
es un primer punto. Un segundo punto podríamos decir que no hay aspecto de la vida, del comportamiento laboral de un ser humano que sea insignificante para Dios. Todo nuestro trabajo es importante para Dios. Si creemos firmemente que Dios ve todas las cosas, Dios nos ve cuando estamos actuando en el trabajo de buena forma, de mala forma, cuando sacamos la vuelta, cuando hacemos las cosas con diligencia. Y cuando entendamos el trabajo de esta manera, que es para la gloria de Dios, vamos a hacer las cosas diferentes. Lo otro que también quiero subrayar como algo que a través del tiempo se ha ido distorsionando, pero no es así, que a través de la sociedad se han hecho como diferencias. Para Dios, incluso el propio Martín Lutero, que fue el gran reformador, para él no había diferencias entre los cristianos. Estoy hablando de los cristianos, que lo vamos a ver después en Gálatas 3, para que tengan esto guardadito. Él dice, todos somos iguales en Cristo, ¿ya? Pero ocurrió que en la época medieval, digamos, el catolicismo romano imperante en la época empezó a diferenciar entre laicos, entre religiosos, entre curas, monjas, y empezó a hacer una diferenciación social muy grande, que abarcó también lo espiritual. Entonces ellos decían, oye, aquí están los clérigos, acá están los nobles, acá están los lords, acá están los campesinos, acá están los artesanos. Y empezó a ser como a haber un escalafón, que el trabajo lo involucraba en la persona. O sea, si en tu trabajo eras considerado menor, eras menor en todas las áreas de tu vida, cosa que no era así para Dios, ¿ya? Todo hijo de Dios pertenece a la familia de Dios. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Entonces no hay diferencia. Y por eso mismo es que ellos hicieron una diferencia entre lo que era la gente, los sacerdotes, digamos, y los que no lo eran, los laicos que llamaban. Pero hermanos, todo hijo de Dios tiene una condición espiritual. Y todos somos verdaderamente sacerdotes. Un constructor, un oficinista, un ingeniero. Todos somos llamados a ser, independiente de su ocupación, de su oficio. Hermanos, todo trabajo que hace una persona tiene que estar dirigido hacia esa comunidad en que está. Toda empresa, por decirlo así, disculpen que use siempre esta palabra, que fue lo que a mí me tocó más vivir en mi mundo laboral, digamos. Toda empresa tiene un propósito, tiene un objetivo. Y todo el que está ahí tiene que aportar a ese objetivo, a esa meta que pone el que dirige, el gerente o el dueño, quien esté ahí, ¿cierto? Y todos tienen que compartir. Y eso son principios que nosotros también tenemos que tener claros. Y así como hay un cuerpo, también en el trabajo hay un trabajo mancomunado para un bien común. Y para el beneficio de todos también. Para el beneficio de todos también. Hermanos, cada trabajo legítimo, honesto, tiene un valor intrínseco. Eso es un principio que nosotros debemos entender. Tiene un valor intrínseco. Y como decíamos el domingo anterior, así como Timoteo cuando le escribe Pablo y le dice, mira, tiene estos problemas estomacales, tiene estas cosas, porque él tenía entendido que Timoteo, como dijimos bien, no era un alma que camina, era un ser humano, era una persona. Cada uno de nosotros, sus hijos, también somos personas. Y tenemos que interactuar en un mundo laboral. El cristianismo no es una regla o una norma teórica. Nosotros tenemos que compartir con personas todos los días, con personas que nos agradan, con personas que a lo mejor no te agradan tanto, pero tienes que estar ahí. Y Dios nos dice cómo debemos comportarnos ahí, cómo debemos conducirnos. En el fondo, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser una ciudad asentada sobre un monte, como lo dijo el Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que ser en el mundo laboral. Vamos a Mateo 5, ahí eso está en Mateo 5. Me gusta mucho este pasaje, está en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, que está hablando acerca del Sermón del Monte, ¿cierto? Ese es el Sermón del Monte que vimos el año pasado tan extensamente. Entonces voy a llevarlo al versículo 14.
En el versículo 14 está haciendo una comparación del creyente y está haciendo una analogía al Señor Jesús, ¿cierto? Y dice, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Esto excluye el trabajo? Por cierto que no. Entonces, cada hijo de Dios debe ser una ciudad asentada sobre un monte. Debe alumbrar. Un alumno se pone debajo de un almud. Para los más jóvenes, un almud es una unidad de medida que se usaba antiguamente como de cubicación, ¿ya? Antiguamente en el sur se vendían cosas en almud, ¿cierto? Los que somos más antiguos sabemos eso. ¿Ya? Y era como un cajoncito, entonces tú no podías poner eso dentro de ese cajón. Nosotros somos una ciudad asentada sobre un monte, hermano, que se ve de cualquier parte, que se ve de lejos. Todo lo que hagamos se va a ver. Todo lo que hagamos se va a ver. Entonces el Señor le está diciendo esto. Los hermanos cristianos, los primitivos cristianos, eran esclavos. Eran esclavos. Pero ellos, a pesar de ser esclavos, podían glorificar a Dios en sus trabajos de esclavos. Y eso es lo que le está diciendo el Señor acá. Cualquier persona, cualquier hijo de Dios que tiene, acá habla de amos, hoy día hagámoslo más contemporáneo, que tiene un jefe, un superior, un supervisor, lo que sea, un empleador, ¿ya? Dice que debe servirle con respeto. Me gusta la palabra respeto porque ahí en 1 Timoteo 6:1, donde dice que tengan digno de todo honor. Hay algunas versiones como la NBI que dice con respeto. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en 1 de Pedro los que eran malos amos. Y ahí no dice que a eso los respete. O sea, que los honres, pero sí los tienes que respetar igual. ¿Ya? Que es distinto. Entonces, vamos a decir hoy día que el trabajo honesto y la excelencia que hace todo cristiano en su trabajo o en su vida laboral es para glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios. El primer versículo, como les dije, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, mira qué fuerte, tengan a sus amos por dignos de todo respeto u honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿El nombre de Dios y la doctrina puede ser blasfemado por alguno de sus hijos? Sí. Cuando nuestra vida, cuando nuestra conducta no está al nivel de la excelencia que Dios nos pide. El Señor siempre nos va a pedir la excelencia. El Señor no quiere que hagamos cosas a media. Incluso Pablo le dice a los corintios, hagan todo en orden, con decoro, con decencia. ¿Ya? Como les dije antes, la esclavitud en aquella época era la forma de trabajar, era como la economía de ese tiempo. Y era una forma de, como les dijera, de vida, ¿ya? Pero también quiero hacer aquí un paréntesis, no nos confundamos con la esclavitud de esa época con lo que nosotros vemos generalmente en las películas de Hollywood, ¿ya? Lo que muestra el cine norteamericano muchas veces son temas más bien raciales, ¿ya? La esclavitud de aquella época era algo muy distinto, aunque tenía matices a lo que era lo que nosotros vemos en la televisión a través de Estados Unidos, de lo que era la esclavitud en Norteamérica, pero no era lo mismo. No era lo mismo. No se relacionaban los amos con los esclavos de la manera que a veces uno ve en la televisión de estas películas como Raíces y todas estas cosas, ¿ya? Era otra la forma de vida. Por ejemplo, en aquella época también convivían hombres libres y hombres esclavos. Habían esclavos que eran los que generalmente servían en las casas, por decirlo así. Había un esclavo que a lo mejor era más diestro, más inteligente y servía como mayordomo y era un esclavo. Habían otros que eran cocineros y a los señores estos los servían estos esclavos. Pero también habían hombres libres que se empleaban. Y en la economía de la época, como hasta el día de hoy, habían, por decir de alguna manera,
en lenguaje de hoy, empleados a tiempo completo o indefinidos, por decirlo así, que vendrían a ser como los esclavos de aquella época, y había gente que eran como contratistas, como temporeros, que eran los hombres libres. Los hombres libres generalmente trabajaban como artesanos, o como era el papá de Jesús, que era un carpintero. Otros trabajaban en las temporadas de cosechas. Y los esclavos mayormente eran los que estaban en las casas para servir a sus patrones, a sus amos, digamos, ¿ya? Algo también muy parecido a lo que se vivió en la época de la colonia en Chile, en las áreas más campesinas. Entonces vamos, para entender un poco esto, en Mateo capítulo 20, volvamos a Mateo capítulo 20. Mateo 20, 1 dice así. Lo que voy a tomar de acá, el concepto que estamos estudiando, no la enseñanza, no la parábola de acá, digamos, ¿ya? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esos eran libres, ¿cierto? Salió el padre a contratarlo. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Es decir, habían personas en las plazas que estaban buscando trabajo. Sale este señor, busca obreros, los lleva a su viña. Eran trabajadores independientes, como contratistas, como temporeros. Pero habían otros que servían como esclavos dentro de las casas patronales, por decirlo así. Eso está en Lucas 16, hay un ejemplo ahí. Vamos a Lucas capítulo 16. Lucas 16, 1 dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ese mayordomo era un esclavo, ahí nos vamos a dar cuenta. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces él tenía un amo, él era un esclavo, pero era mayordomo, como un gerente de hoy, el que administraba. ¿Te fijas? Entonces, esto era más o menos la vida en la época de Jesús, en la época del primer siglo. Pero esto venía de antes. Veamos Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 20. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, dice así. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Le dirás, hagamos la paz, sométanse. Versículo 12, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y luego que Jehová tu Dios te entregue en tu mano, herirás a todo varón. Bueno, ahí empieza a hacer todo un relato de cómo se adquirían esclavos. ¿Ya? Si no quieren ellos someterse, los vas a esclavizar. Entonces, habían esclavos que se adquirían por medio del combate, de las guerras. Otros se vendían como esclavos. Habían otros que pagaban deudas como esclavos. Era como el modelo económico de la época. Pero igual habían normas. Habían normas que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que entenderlas. Por ejemplo, yo hoy día quiero decir, no, pero es que en aquella época era de esta manera, ahora es mejor. Mira, y este otro principio quizá. Aquí da lo mismo el modelo económico, da lo mismo el modelo social de previsión, lo que sea. El problema es el corazón del hombre. En aquella época habían amos que eran buenos con sus esclavos y que después los esclavos, cuando eran dejados libres, no querían irse. Hoy en día es lo mismo. Hay personas que son buenos empleadores y hay personas que son malos empleadores. ¿Ya?
Entonces el tema, hermanos, no es de un modelo económico o de otro, ¿ya? Vamos a ver otro pasaje que habla un poco de esto, que está ahí en Deuteronomio capítulo 15. Estábamos en Deuteronomio, ¿cierto? 15. El versículo 12 dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. O sea, el esclavo ese no podía ser para toda la vida. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto. En el fondo le está diciendo, la ley le está diciendo, si tú tienes un esclavo, cuando se vaya libre, compénsalo. Algo así como sería hoy día una indemnización por año de servicio, que se conoce mucho, ¿cierto?, en la legislación laboral. Compénsalo. Si él te sirvió tantos años, te ayudó a prosperar en tu riqueza, compénsalo, hombre, déjalo que se vaya y dale. O sea, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nunca hubo algo así como vamos a eliminar la esclavitud o revueltas. No, lo que sí, siempre los profetas, tanto Moisés y los que vinieron después, Dios a través de ellos, normó la esclavitud. Normó de que no fuera abusivo, de que no fuera el esclavo, digamos, incluso cuando se les prohibía golpearlos. Y en algunos casos, si lo golpeaban, tenía que darle la libertad por haber golpeado al esclavo. Entonces no era fácil, y a veces tener un esclavo judío era complejo también, porque el esclavo judío tenías que tenerlo con muchos más beneficios que, entre ellos estoy hablando, que un esclavo que no fuera judío. Entonces, cuando hoy día vemos con la perspectiva de hoy estas cosas evidentes que nos parecen extrañas, pero si uno hace un análisis muy profundo de esto, se da cuenta que no es muy distinto a lo que tenemos hoy, con otros parámetros, donde sigue siendo la línea que divide el corazón humano, ¿ya? Incluso, como les dije antes, no se podía tener a un judío por más de 6 años, no se podían ser maltratados. Por ejemplo, vamos a Éxodo 21. Me estoy demorando un poco en esto porque quiero que también nosotros entendamos que son cosas que no muchas veces se leen, se estudian o se entienden, ¿ya? Y poder apreciar lo que tenemos hoy en día, digamos. En Éxodo 21, del versículo 26 al 27, dice así: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañara, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Es decir, lo que te está diciendo es que si tú maltratas a tu esclavo, no tienes derecho a tener un esclavo. Venían los jueces de la época y le decían, no, tú no eres una persona que está capacitada mentalmente para tener un esclavo, tienes que dejarlo libre. Tienes que dejarlo ir. Entonces, como se ven ustedes, es bien distinto a lo que uno le enseña o lo que ve en Hollywood. Estaba muy bien normado. Incluso los extranjeros que llegaban a Israel debían ser protegidos. Que llegaban como esclavos tenían que ser protegidos bajo ciertas normas para evitar el abuso de la persona sobre su prójimo. Dios no permitía el abuso sobre su prójimo. Pero como les dije antes, este sistema que hoy día nos puede parecer muy raro a nosotros y quizás horroroso para alguien, era lo que había en la época y aparentemente funcionaba en aquella época. Es más, habían esclavos que tenían esclavos. Esto es súper extraño. Está en Segunda de Samuel. Leámoslo porque es súper increíble esto. Segunda de Samuel, capítulo 9.
Aquí está pasando que David anda buscando algún descendiente de Jonatán y del rey Saúl para poder compensarlo, ¿ya? Y ahí en el capítulo 9, en el versículo 9, dice el rey, entonces el rey llamó a Siba, que era un siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, que era a Mesibofet, el hijo de Jonatán, ¿cierto? Tú pues, el que era el siervo de Saúl, tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, este era un esclavo que tenía esclavos. Era bien insólito el tema, pero como les dije, lo que está pasando acá es que aparece Mefibofet como el único descendiente que quedaba, el único que quedaba de lo que era el rey Saúl, ¿ya? Entonces, este era para explicarle eso, que así pasaba en aquella época. Entonces, entendemos que era en la forma o la economía de aquella época. Pero ya como ir redondeando esta idea, los esclavos sí tenían asegurado el alimento, el techo, por decir el techo, la comida y algún pequeño salario por ahí, algo les caía. Entonces tampoco era para ellos tan malo ser esclavos. Y algunos que eran libres quizás pasaban más penuria que los que estaban esclavos, ¿ya? Y este sistema de alguna manera funcionaba. Ustedes me dirán, quizás, bueno, ¿qué opinaba nuestro Señor Jesús en la época de él sobre esto que era la esclavitud? ¿Alguna opinión tendría? ¿Qué diría? ¿Alguna acción tomó sobre esto? Permiso, voy a sacarme esto. Bueno, les cuento que nuestro Señor Jesús no se ocupó en esto. No se dedicó a estas cosas. Él vino a otra cosa. Él no vino a armar una revuelta social ni nada. Cuando Él dijo el reino de los cielos se acercaba, era un reino espiritual que venía a vivir en el corazón del hombre. Él venía a buscar el arrepentimiento del hombre. Pero Él no vino a buscar ni a abolir la esclavitud, ni a traer mensajes de revolución, ni cosas parecidas. Esa no fue su función. Él no opinó en estos temas, Él vino a hablar al corazón del hombre. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque el Señor sabía que cambiando el corazón de una persona, cambiaba su entorno. Inmediato y el continuo y el más allá y todo el entorno. ¿Que es mejor ser libre que esclavo? Sí, el propio Pablo después lo menciona, es mejor ser libre que ser esclavo. Y fíjense, hermanos, que yo quiero hacer una diferencia también, porque acá, volviendo a Timoteo 6, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos de todo honor. Hay muchas versiones de la Biblia que usan esta cosa un poco más suave. Por ejemplo, la palabra esclavo no es lo mismo que siervo. El siervo era un empleado, uno que se adquiría por un trabajo. El esclavo era uno que se poseía. Era la propiedad de otro. Por eso es que nosotros somos esclavos de Cristo. Porque somos propiedad de nuestro Dios. No estamos ahí porque se nos ocurrió, porque hicimos un trato o un convenio con Él. Estamos porque Dios nos tomó, Dios pagó un precio a través de su Hijo, nos pagó con su sangre y nos transformamos en esclavos de Cristo. ¿Ya? Ahora, cuando dice ahí, los que están bajo el yugo de esclavitud, quiero ir aclarando esto para que no tampoco pensemos que era algo tan atroz. Cuando dice los que están bajo el yugo de esclavitud, era una palabra como coloquial de aquella época. Era como cuando alguien dice, hoy en día, no sé, pues cuando las personas que trabajan en una empresa, no sé, pues de transporte, por decir algo, que el dueño es de apellido Martínez, por decir algo, entonces dicen, ahí vienen los Martínez, aunque ellos sean los trabajadores del señor Martínez, ¿me entiendes? Entonces en aquella época también se usaba así,
Dice, tú estás bajo yugo de esclavitud, yo estoy bajo el yugo del señor Martínez, yo estoy bajo el yugo del señor Pérez. Era una forma que ellos tenían de comunicarse, ¿ya? Es como cuando les contaba la otra vez, cuando dicen de las mujeres viudas que haya lavado los pies de los santos. No era que literalmente tenía que haber lavado los pies de los santos, sino se refería a que eran personas humildes, ¿me entiendes? Que tenían actos de humildad, que en su corazón era humilde y por eso decía, la que ha lavado los pies de los santos. Es una persona humilde. Acá se usaba una cosa así como una analogía también en esto de bajo el yugo de esclavitud. Pero como les dije antes, esta expresión es la misma que usa Jesús cuando dice, tomen su yugo y síganme. ¿Me entienden? Ahora, como les dije antes, la palabra del Nuevo Testamento, esclavo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra esclavo, en el Nuevo Testamento se usa un poco siervo, mucho más, que es doulos en griego, doulos, ¿ya? Pero esta palabra doulos literalmente es esclavo, no es siervo. La traducción de algunas Biblia es a siervo, pero insisto que es esclavo, para que lo tengamos presente. ¿Ya? Es esclavo. Incluso la palabra esclavo o la palabra siervo es la misma que se usa también en Filipenses. Por ejemplo, vamos a Filipenses capítulo 2. Hoy día es mucho estudio, es lo que nos toca hoy día, mucho estudio. Pero Filipenses 2, versículo 7 dice así. Si no se refiere a Jesús, al Señor Jesús, en la obra que vino a hacer a la cruz, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Es decir, la palabra doulos no era una palabra tampoco peyorativa. Era una palabra que se usaba en aquel tiempo, y esta palabra doulos estaba siempre en armonía con otra palabra que vamos a ver más adelante, que era la palabra despotés, que significa déspota. Si había un déspota, había un doulos. Si había un despotés, había un doulos. Hoy día nosotros esa palabra es fuerte, pero en aquella época no, tenía otra connotación. Hoy día el castellano tiene otra connotación. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, vamos a ver 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16, dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como doulos de Dios, como esclavos de Dios. Somos libres, pero actuamos como esclavos de Dios. Nosotros los creyentes somos esclavos en Cristo. Por ejemplo, aparece ahí en Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1. Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería doulos de Cristo, no sería esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo y tengo que agradar a mi amo. Estoy en Gálatas 1:10. Soy esclavo de Cristo. Tengo que amar a mi Señor. Como les dije antes, la palabra doulos se explica mucho y va siempre asociado a la palabra despotes, que hoy día en español es déspota. Pero a diferencia de la palabra en el castellano, en aquella época no era peyorativa, sino que se refería a un señor, aquel que tenía la autoridad para mandar, para decir lo que se debía hacer, para decir lo que no se había que hacer. Era el que dirigía, digamos. ¿Ya? Por eso el mismo Señor Jesús es llamado Señor muchas veces. Por ejemplo, ahí en 2 Timoteo, un poco más adelante de lo que estamos viendo, 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 21, dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para... Ese Señor es como despotés. Si ustedes van al original del griego, van a encontrar la palabra despotés. ¿Ya? Entonces la cultura y la terminología griega de doulos y despotés iban siempre juntos. Si había un despotés, había un doulos. ¿Me sigue? Si había un doulos es porque había un despotés. Hermanos, pero
en el fondo, todo esto que parece tan de historia que estoy haciendo hoy día, es para mostrarles que los creyentes siempre deben mostrar respeto y una correcta valoración de la autoridad. La autoridad de sus empleadores. Ahora, no importa aquí cómo piense a mi empleador, cómo Dios te puso ahí, Dios te puso para glorificar a Dios. Tu vida, tu conducta, tu forma de vivir va a glorificar a Dios ahí. No siempre, como he dicho antes, no siempre el jefe va a ser a la pinta tuya. Puede que te toque, sí, pero no siempre va a ser así. Tú tienes que someterte, tú tienes que glorificar a Dios con tu conducta, tú tienes que respetar. Con tu trabajo vas a glorificar a Dios. Cuando tu jefe te vea, va a decir, mira, este hombre es diferente. O van a decir, ¿qué clase de cristiano es este? Si tú eres el que anda en los pasillos chismeando, se anda, como un término que usan en el norte, buscando el zorro, ¿cierto? Entonces todas esas cosas pasan en la vida laboral, pero un hijo de Dios no puede estar involucrado en esas cosas. O a veces es peor cuando hay personas en los trabajos que no solamente se comportan mal ante sus superiores, sino ante sus compañeros. Por ejemplo, hay una comida de fin de año y a uno de los colegas por ahí se le pasó un poco la mano con el alcohol, por decirlo algo, y después le ponen un sobrenombre, le dicen el borracho o el corso. Entonces, ¿para qué? Como una forma de desprestigiarlo, de desperfilarlo, de tirarlo para abajo, ¿me entiendes? Todas cosas que se usan en los trabajos. O a veces querer hablar mal de la esposa de algún colega. Oye, no, si está aquí. Nada de eso es para la vida del cristiano en el mundo laboral. Cuando hacemos eso, ¿sabes lo que pasa? Dice aquí, el nombre de Dios es blasfemado. Para que no se blasfeme el nombre de Dios y la doctrina, dice 1 Timoteo 6:1. Si nosotros nos comportamos de esa manera, como el mundo, peor que el mundo, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Estoy leyendo 1 Timoteo 6:1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si nosotros vamos a decir, mira, ahí va el cristianito. Hermanos, nosotros no estamos llamados a eso, ni estamos llamados a hacer revoluciones sociales ni cosas. Estamos llamados a trabajar. Incluso es más, ¿no? La parábola esa que leíamos de cuando salió el Señor a buscar empleados, dice que a uno que contrató a la primera hora de la mañana le dijo, te voy a dar un denario. Al que contrata al mediodía le dice, te voy a dar un denario. Al que contrata a la tarde te doy un denario. Y cuando llega la hora de repartir, empieza a pagarle y a todos les da un denario. Y empiezan a reclamar unos, ¿por qué a este que llegó al mediodía le pagaste lo mismo, que yo empecé temprano? Y este que llegó en la tarde, yo trabajé más que él. Entonces el Señor le dice, bueno, se te dio lo que se te ofreció. Confórmate con eso. Aprende a ser, en el fondo, aprende a ser agradecido. Si se te dijo eso, eso se te dio. Y no se te ha negado. Hermano, ¿cuánto daño puede hacer hablar mal de un jefe, de un supervisor o de su entorno familiar? O incluso a veces también estas relaciones de respeto que tenemos que tener en la iglesia, cuando si tú hablas mal de un maestro, de un pastor, de un anciano. Y echas a correr una bola, por decirlo así, una cosa que no es verdad o que aunque sea, habla con él. Entonces todas esas cosas, hermanos, tenemos que tener en cuenta. Hay algo que me gusta mucho, me gustaría que lo pudieran anotar los que anotan y lean después, que lo habló nuestra premio Nobel Gabriela Mistral. Ella hace ya 100 años atrás, cuando vivió, escribió algo que se llamó los pensamientos pedagógicos, donde le enseñaba a las maestras cómo debía ser una buena maestra. Los pensamientos pedagógicos son 20 y tantos, los que escribe Gabriela Mistral. Quiero tocar 2 hoy día, nomás por un tema de tiempo. Uno de ellos dice, lo voy a leer, hacer innecesaria la vigilancia del jefe. A quien no se vigila es porque se confía. Qué importante. Después otro más que dice, cada repetición de la orden de un jefe, por bondadosa que sea, es la amonestación y la constancia de una falta. Mira qué cero en el trabajo. Si mi jefe, por muy suave que haya sido, me hace, algo estoy haciendo mal. Sé celoso en eso, riguroso, fanático. Eso se llama ser excelente. Hermano, el someterse en el trabajo es algo difícil, no es fácil.
Pablo, incluso más allá de Timoteo, después está Tito, vamos ahí a Tito, Tito capítulo 2, versículo 9, dice así. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que tu vida adorne la doctrina. ¿Qué dice? ¿Por qué dice adornar? Porque si tú de repente te encuentras hablando a alguien de Cristo, tienes que adornarlo con tu vida, rellenarlo con tu vida. No se trata solamente de palabras, esto no es una teoría. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad por orden divina de vivir nuestra fe en el lugar de trabajo y donde estemos. Donde tú estés tienes que vivir tu fe. No podemos separar las cosas. Tienes que vivir tu fe. Todo trabajo, hermano, que sea honesto, es agradable a Dios. Aquí no hay trabajos más grandes, trabajos más chicos, trabajos menores, no. Todo trabajo que sea honesto, que se haga en forma decente, responsablemente agrada a Dios. El segundo versículo que aparece hoy día, acá en 1 Timoteo 6, en versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos, mira lo que dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El apóstol Pablo se está poniendo en este caso, mira, por esas bendiciones de la vida te tocó que tu jefe, tu supervisor, tu gerente, no sé, es un creyente. Capaz que asiste hasta tu misma iglesia. Pero ojo, no trates de aprovecharte de esa situación. No trates de sacar ventajas de esa situación. No trates de que porque tu jefe es un creyente, cruzar una línea que no se debe cruzar. ¿Me entiendes? En la iglesia, espiritualmente, ante Dios somos todos iguales. No hay siervo ni libre, ni nada, ni nada. Pero cuando alguien llega a Cristo y se convierte a la familia de Dios, somos todos acá lo mismo. Pero el que era rubio sigue siendo rubio. El que era bajito sigue siendo bajito, y el que es alto sigue siendo alto, y el que es chino sigue siendo chino, y el que es chileno sigue siendo chileno. ¿Me siguen o no? Somos espiritualmente iguales ante Dios. Ante Dios somos iguales, pero hay cosas que no van a cambiar. El que es hombre sigue siendo hombre, y mujer, mujer, y cosas así. Es más, veámoslo en Gálatas. Eso está en Gálatas, que les dije antes, capítulo 3. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, cuando el creyente es justificado por la sangre de Cristo, todo aquel que abraza la cruz de Cristo entra a la familia de Dios, y todos somos uno, y ante Cristo somos todos iguales. Pero nunca hay que olvidarse de que vivimos en un mundo donde también hay relaciones laborales y sociales. Por eso es que hablábamos sermones anteriores donde decíamos, a los jóvenes trátalos como hermanos, ¿cierto? Como hermanos, con respeto. A los mayores, con respeto. A las mujeres mayores también. Debe haber un respeto. Lo que significa que seamos iguales no significa que nosotros nos vamos a atribuir cosas que no nos corresponden. Ni significa que porque mi jefe es cristiano, yo voy a llegar atrasado hoy día, total le cuento que me quedé orando. ¿Me entiendes? No puedo hacer eso. O decir, tengo la sartén por el mango, hago lo que quiero. No es así. Si tienes el privilegio de que tu jefe sea un creyente, sírvele mejor. Sírvele mejor. Porque aquí mismo nos está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él es amado. Amado por los creyentes y amado de Dios. ¿Por cuántos son creyentes amados? Amados por ti, amados por el pueblo de Dios y amados por Dios mismo.
Nadie puede, basado en esa relación espiritual de igualdad que tenemos ante Dios, no subordinarse a un empleador, a un jefe por ser creyente. Ahí mismo en Gálatas un poquito más adelante, que estábamos en Gálatas 6, Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Compórtate mejor, sé más fiel, sé más leal. Hermano, los seres humanos a través de la historia hemos tenido distintas formas de relacionarnos laboral. No sé cómo irá a ser en unos años más si el Señor no viene. Quizás va a ser completamente distinto y para ellos va a parecer insólito que nosotros nos relacionáramos de esta manera. Hay un pasaje que me gusta mucho que está ahí en Colosenses capítulo 3, en Colosenses, que quiero leer, que está en Colosenses, y Efesios también habla de esto, de las relaciones laborales. Y en Colosenses 3, versículo 22, Colosenses 3:22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, no trabajes solamente cuando te están mirando. No hagas las cosas solamente cuando creas que el jefe te va a observar. ¿Qué decía la Gabriela Mistral? Que al que no se le supervisa, se confía. Eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Y como les decía antes, esto de que cuando te toca un hermano que es tu supervisor, tu superior, por decirlo así, nunca abusar. Somos creyentes, son creyentes y son amados. Esto como las redes sociales, cuando alguien piensa que porque está en el WhatsApp con el otro son iguales. No, esa mesa virtual no existe en la realidad. En la realidad hay un gerente, hay un supervisor, hay uno que hace la pega administrativa, otro que el que está en la puerta de entrada ahí con el, ¿cómo se llama? Con la barrera, de todo. No puedes tú querer saltar las normas. Y finalmente Pablo termina diciéndole a Timoteo, vuelvo ahí a Timoteo 6:2 y le dice: esto enseña y exhorta. Entonces quizás ustedes, hermanos, me dirán: mira, hoy día estuvo casi como una clase de historia. Pero Pablo nos dice: esto enseña y exhorta. Y esto tenemos que enseñar y exhortar. No nos podemos saltar estas cosas. Esto enseña y exhorta. Un hijo de Dios tiene que alcanzar la excelencia en el trabajo. Hermano, cuando tú alcances la excelencia en el trabajo, eso mismo va a ser para tu propio bien. Porque vas a ser exaltado a mayordomo, como había un mayordomo, ¿cierto? A mayordomo. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Nosotros tenemos que obedecer en todo, dice Pedro ahí: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, en todo. Es lo único que no podríamos obedecer. Es como cuando Pedro le dice al Sanedrín: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, si te prohíben o te obligan a hacer cosas que van contra la ley de Dios, tú dices: no, ahí no. No sé, pues si tú eres un contable, un hombre de finanzas, lo que sea, y por mucho que tu jefe te diga: mira, no, vamos a hacer esto para no pagar esta parte, para no pagar este bono, para no pagar estas imposiciones, no, tú dile: no, eso no corresponde. O para hacer un delito tributario, tampoco te puedes prestar para cosas de ese tipo. La única limitación que tenemos nosotros a no obedecer es cuando se viole la ley de Dios. Pero la ley de Dios, no lo que yo creo, no lo que es mi norma. ¿Me entienden? Entonces, porque el mandamiento dice: no robarás. Y si mi empleador me invita a robar, yo le voy a decir: no, ¿sabes qué? Yo no acepto tu invitación a robar. Hermanos, por eso les digo, a veces nosotros nos enredamos en cosas, y créanme, por eso les dije que la esclavitud de la época antigua no era tan
Hoy día los hombres no son tanto más libres que antes. Piensen que hace unos par de años hubo que sacar una ley para que personas pudieran descansar a lo menos 2 domingos al mes, creo que era, ¿cierto? Algo así. ¿Saben lo que dice el Éxodo capítulo 20, versículo 10? ¿Qué dice? Ustedes se saben los 10 mandamientos, ¿cierto? El día de reposo, habla, guardarás el día de reposo, no harás nada, ni tú, ni tu amo, ni tu siervo, ni tu asno, ni nadie. El siervo, el esclavo, descansaba un día a la semana. El día de reposo que empezaba a las 6 de la tarde más o menos del día viernes y el sábado. Descansaba. Tenía derechos laborales. Quizás muchos de ustedes o de los que nos ven, siempre se me olvida que nos están viendo, tendrán también personas dependientes en su casa, una pequeña pyme, no sé, algo tendrán. También deben considerar eso, que esa persona tiene derecho a ir a la iglesia. Hay un día de reposo que Dios lo puso y que no debía hacer nada ni tú, ni tu siervo, ni tu asno, ni tu criada, ni nadie. Tenemos también que nosotros respetar esas cosas que son de Dios, porque así vamos a ser bendecidos por Dios. Bueno, todo lo que hagamos, hermano, sea para glorificar a Dios. Ahí, por ejemplo, vamos a 1 Corintios, vamos ya leyendo nuestros últimos pasajes, porque ahora tenemos menos tiempo que antes. 1 Corintios 10, versículo 31 dice así. 1 Corintios 10, 31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo no nos pide, como les dije antes, que andemos armando revuelta, pero también nos da algunos consejos. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 7, un poquito más atrás, versículo 21, dice así: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procura más, procura hacerte libre. O sea, si puedes ir surgiendo en la vida, surge en la vida. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. Hermanos, antiguamente hay un pasaje, no lo vamos a leer ya por tiempo, que está en el Levítico, donde dice que después de esos 6 años que servía el siervo a su amo, él tenía la opción de irse. Pero había muchos esclavos que iban donde su señor y le decían: mi señor, he vivido bien contigo, he sido bendecido contigo, quiero quedarme siempre contigo, en tu casa, para servir. Y dice que iban ante el sacerdote o ante el juez y limaban la oreja del siervo y le hacían una señal de que ese siervo eligió libremente servir a ese señor por siempre. Eso somos nosotros, dulos, esclavos de Cristo, porque elegimos, como Pablo, servir a Cristo. Esa es nuestra opción de vida, servir a Cristo. Nosotros le dijimos un día, Él nos compró en el mercado de esclavos, según dice Romanos capítulo 3, ¿cierto? Nos compró en el mercado de esclavos, pero ya no nos puso nunca más a la venta en el mercado de esclavos. Y nos dejó libres, lutro, dice el griego, ¿cierto? Libre. Pero libremente decido, dice Pablo, servir a Cristo. Libremente decido hacerme esclavo de Cristo, ser un dulos de Cristo. Eso es lo que somos, esclavos de Cristo. Voy a leer el último pasaje que está en Colosenses, donde dice, ahí siguiendo lo que habíamos leído delante, Colosenses capítulo 3, eso fue lo que leímos, pero los versículos siguientes dicen, nosotros leímos el 22 y el 23, pero el 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, si hacemos injusticia, vamos a recibir injusticia. Si hacemos lo correcto, si hacemos el bien, vamos a recibir el bien. Cristo murió por todos nosotros.
En Cristo somos una familia donde no hay diferencia alguna, pero en las relaciones laborales tenemos que mantener el respeto, tenemos que mantener el someternos a un horario, si firmamos un contrato por un horario, a una labor, si decimos que vamos a hacer la labor y hacerla no solo con respeto, con amor, con cariño, con excelencia, como decía la Gabriela Mistral, ¿cierto? Porque vamos a ser recompensados por eso. Piensen que la recompensa más grande que dice el Señor cuando llega y le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que cuando servimos a alguien tenemos que tener una escatología, por decirlo así, una visión escatológica de que del Señor recibiremos la recompensa, dice Pablo, algún día. A lo mejor puede que tu empleador no te recompense como tú crees que te va a recompensar, o como tú anhelas o esperas o deseas. Pero tenemos una recompensa que está en los cielos. Veámoslo escatológicamente. Algún día el Señor nos va a recompensar por la labor que hicimos acá, porque en ese trabajo tú glorificaste a Dios, tú diste testimonio de que eras un hijo de Dios, porque tú nos sacaste la vuelta, porque tú eras excelente, porque tú cumplías, porque tú eras mejor de lo que te pedían. Si usted sigue leyendo todas la enseñanza de la Gabriela Mistral, esos 20 y tantos puntos, se va a encontrar que es toda una doctrina del trabajo. Los reformadores hablaron de esto mucho. No sé en qué momento de la historia alguien dijo que el trabajo era un castigo, porque no es un castigo. Del Señor vas a recibir la recompensa por hacer bien tu trabajo, por ser diligente, y en la tierra también vas a recibir beneficios, porque vas a ser prosperado. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas que nos dice Pablo, dice, enseñan y exhortan, Señor, parecieran tan como del mundo, tan como que no corresponden a lo espiritual, pero sí, Señor, son espirituales, porque somos personas que nos desarrollamos y vivimos con otras personas que tienen que verte a ti, Señor. Que cada uno de mis hermanos donde esté sea una ciudad asentada sobre un monte, Señor. Que sea una luz que alumbre para que todos vean y glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza también. En el nombre de Jesús. Amén.